Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. De nuevo hoy traemos una noticia que me parece muy interesante dentro de todo lo que tiene que ver el movimiento cristiano. Algo que ha pasado a un policía ya veterano de los Estados Unidos, y me gustaría incluso que al final oráramos por este asunto juntos durante un minutito. Les voy a leer la noticia. Un policía de Kentucky fue suspendido de su cargo al orar frente a una clínica abortiva ubicada en Louisville. Miren lo que dice. Dicho funcionario, quien no fue identificado por las autoridades, es decir, están manteniendo en anonimato el nombre del agente, del policía, fue sancionado y suspendido de su cargo al violar distintas leyes dentro del estado que no toleran la oración de ningún funcionario hacia este tipo de lugares de estilo y creencia conservadora. El policía fue captado orando a las 5 de la mañana fuera del centro quirúrgico femenino de EMW para luego ir más tarde a trabajar cuando le llegó la notificación de que debía regresar a la oficina desde su patrulla matutina acostumbrada. Dentro de la oficina del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville le fue comunicado que su licencia como autoridad local fue retenida y suspendida mientras era investigado por haber quebrantado las leyes con su oración. Este acto fue considerado flagrante y su licencia indefinida, pero el oficial no hacía uso de sus múltiples insignias o símbolos policiales al estar orando en su hora de descanso por las personas que entraban a la clínica abortiva. Con una conducta ejemplar, veterano con trayectoria de 13 años, una esposa y 4 hijos pequeños, su trabajo envió distintos avisos de posibles violaciones de los procedimientos y estatutos de Kentucky. Para el abogado Matt Heffron de Thomas More Society, defendió al oficial diciendo que por distintas vías no se había violado nada. En cambio, los problemas políticos dentro del Estado no se estaban tratando con la misma manera en la que otros recibían prioridad. Mira lo que dice ahora. Esto debido a que muchos de los oficiales marcharon con sus uniformes puestos dentro de caravanas a favor del orgullo LGTB y otros más participaron en protestas de Black Lives Matter. Mira lo que dice el abogado. Ninguna de las oraciones del oficial fuera del servicio fue cubierta por las acusaciones de LMPD. Y cualquier castigo formal bajo estas circunstancias violaría sus derechos de la primera enmienda. ¡Qué interesante! Qué interesante lo que acabamos de ver aquí, porque esto es muy importante para nosotros. Debemos entender en qué tiempo vivimos, debemos entender en qué momento nos encontramos. A lo largo de la historia, los creyentes de distintas épocas han tenido que enfrentar en su contexto más inmediato diferente tipo de persecuciones, presiones o situaciones. Nosotros, por ejemplo, no estábamos como pueblo de Dios en los tiempos de Sodoma y Gomorra. O nosotros, por ejemplo, no estábamos como pueblo de Dios en los tiempos en los que en Roma se castigaba a los creyentes en el Coliseo, se usaban de antorcha humana, eran devorados por leones y asesinados por gladiadores. Pero nosotros debemos entender en qué tiempo vivimos. Y nosotros tenemos que entender qué leyes se están promoviendo, qué se está moviendo a nuestro alrededor y qué tipo de opresión vamos a estar viviendo como cristianos. Debemos estar apercibidos, no podemos estar durmiendo a la sopa boba como si nada pasara. Pasa. Cada año, a lo largo de la historia, los creyentes han enfrentado persecución y oposición y opresión de algún tipo en particular. Hay una guerra real. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces nosotros debemos saber qué estamos luchando, qué estamos batallando, qué estamos enfrentando. Más allá de esa guerra espiritual real, ese enemigo de las tinieblas real, cada vez, en cada contexto, hay una serie de luchas en particular, y esta es la nuestra. El señor agente de policía que no identifica el artículo, este hombre a las 5 de la mañana, fuera de servicio, eso es importante decirlo,
fuera de servicio, no estaba de servicio con su placa al aire intimidando a las personas, fuera de servicio, se limitaba a expresar su dolor, su tristeza por todas esas personas que estaban entrando en una clínica abortiva a lo que se entra a esas clínicas, a practicarse abortos. Y probablemente él estaba ahí clamando al Señor por misericordia, quizá hablando a las personas de que se arrepintieran de su decisión, de que cambiaran de idea, hablándoles del pecado, hablándoles del Señor. Y al saber que hizo eso, ojo, fuera de su horario laboral, fuera de llevar una placa e intimidar a las personas como si fuera un policía quien se lo dice, sino un ciudadano más, lo han suspendido de su trabajo. Le has quitado a un hombre el sustento de su casa. Le has quitado a un hombre el sustento de su esposa y de sus 4 hijos por orar, por expresar sus creencias. Pero, como dice el artículo, en ese estado, los policías con su placa de policía, su uniforme de policía, estuvieron en las caravanas del orgullo gay, en manifestaciones de Black Lives Matter, y ahí no se les quita la placa. Ahí no se les quita el trabajo. ¿Por qué? Cuando uno ha expresado fuera del horario laboral su pensamiento o creencia conservadora para ellos, ha sido suspendido, y cuando otros con todo su uniforme, vestidos como la autoridad y la ley, han expresado el pensamiento a favor de el movimiento LGTB o a favor de Black Lives Matter, han sido... pues ahí siguen, sin ningún tipo de castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? ¡Premio! ¡Premio! Porque estamos viviendo en ese tiempo en el que... Vamos a ver qué nos dicen esos movimientos. Es que los creyentes son intolerantes. Pues el creyente ha sido castigado y los no creyentes no. Es que los creyentes atentan contra nuestra libertad de expresión. Pues el creyente ha sido castigado por su libertad de expresión y los otros no. Es que los creyentes no aceptan al que piensan diferente. Pues el creyente ha sido castigado por pensar diferente y los otros no. Es que los creyentes son impositivos. Pues a ese hombre le han impuesto que no puede orar o perdió su trabajo y los otros no. Ahora yo te quiero decir a ti, ¿quiénes son los intolerantes? ¿Quiénes son los impositivos? ¿Quiénes son los que no aceptan al diferente? Sois vosotros que estáis poniendo vuestra banderita por todas partes, y si alguien pone la suya, os molesta. Y si alguien os dice esa bandera me parece fea, os molesta. Y si alguien os dice eso me parece pecado, os molesta. Y si alguien me dice no estoy de acuerdo, os molesta. Vosotros solo llamáis tolerancia a los que piensan como vosotros. Vosotros solo llamáis tolerancia a los que aceptan lo vuestro. Pero si es alguien diferente, ya no hay tolerancia. Si es algo diferente, hay que imponerle. Hay que imponerle. Es decir, vosotros no toleráis que pensemos diferente, vosotros no toleráis que no nos parezca bien lo que hacéis, no toleráis que nos parezca pecaminoso, no toleráis nuestras creencias y nos queréis imponer lo vuestro. Y podéis haber engañado a muchos con esa imagen de víctimas de la sociedad, pobrecitos, son el colectivo discriminado. A nosotros no nos engañáis más. A nosotros no nos engañáis más. Podéis manipular al 90% de la sociedad, engañar al 90% de la sociedad y victimizaros con el 90% de la sociedad, pero no sois víctimas. Esas manifestaciones feministas imponen. O te tragas el feminismo, nada. O te tragas el Black Lives Matter o nada, o empiezas a perder tu trabajo, o empiezas a un montón de cosas más. Así que no vengáis a decir que sois víctimas discriminadas, porque nosotros los cristianos en ningún vídeo hemos dicho que hay que pegar al diferente, que hay que insultar al diferente, que hay que golpear al diferente, y ni mucho menos nos hemos metido en manifestaciones a quemar vuestras caravanas, a quemar vuestros centros de reunión, a quemar los locales donde hacéis vuestras reuniones. No, pero muchos de vosotros sí que habéis ido a hacer pintadas a las iglesias, quemar a las iglesias, insultar a la puerta de las iglesias, entrar en las iglesias y perturbar nuestras reuniones. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos? Sí, pero como la sociedad está cegada, vais a seguir engañando a muchos, pero esa es una realidad, y a otros ya no les estáis tomando más el pelo.
Así que debemos saber, hermanos amados, dónde estamos, qué estamos enfrentando y qué estamos viviendo. Y déjenme decirle una última cosa con todo el cariño del mundo. Tenemos dos opciones. Una, o nos rendimos y viviremos en paz. Dos, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, en nuestras creencias y enfrentamos las consecuencias. Hermanos, yo les llamo a ser valientes y por eso quiero terminar este vídeo con un minuto de oración, pidiendo a Dios que nos dé firmeza para enfrentar lo que nos venga, porque hermano, la cosa se va a poner seria. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de servirte, de adorarte, de amarte. Gracias por haber quitado un día la venda de nuestros ojos sin permitirnos contemplar la gloria del Evangelio de Jesucristo. Gracias por haber quitado la venda de nuestros ojos y permitirnos entender tu palabra, la Escritura. Te pedimos, Señor, que nos des firmeza en medio de estos tiempos, así como Sadrac, Mesach y Abednego no se doblaron delante de la estatua de Nabucodonosor, así como 7,000 no doblaron sus rodillas delante de Baal, que nosotros, Señor, no nos doblemos delante de estos movimientos, que nosotros no nos doblemos delante de esta sociedad, que nosotros no nos doblemos delante de este mundo, Padre. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento por el poder de tu palabra. Ayúdanos a enfrentar, Señor, toda la oposición que venga. Sí, Señor, hacerlo con amor, hacerlo con humildad, hacerlo con compasión por sus almas perdidas, diciendo como Jesús en aquella cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero no cediendo, Señor, al pecado ni a la cultura, sino estando firmes y arraigados en tu palabra y en tu verdad. Dale valentía a tu pueblo, dale coraje a tu pueblo, dale firmeza en las convicciones a tus hijos. Es lo que yo te pido en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, deja tu comentario aquí en este vídeo. Recuerda darle un like porque nos ayuda a tener el contenido más visible, y compártelo con tus amigos para que llegue a más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.